Alice Munro, la célebre cuentista canadiense, ha sido aclamada por su habilidad para transformar lo cotidiano en relatos de profunda resonancia emocional. Su obra, que le valió el Premio Nobel de Literatura en 2013, se caracteriza por una prosa clara y realista que explora las complejidades de la condición humana. Nacida el 10 de julio de 1931 en Ontario, Munro creció en una familia de granjeros y empezó a escribir desde temprana edad. Aunque inició estudios de periodismo y filología inglesa en la Universidad de Western Ontario, los abandonó para casarse y dedicarse a su familia, pero nunca dejó de lado su pasión por la escritura. Y en el 68 publicó su primera colección de relatos, que fue muy bien recibida por la crítica. A lo largo de su carrera, Munro publicó numerosas colecciones de cuentos que exploran temas como la identidad, el amor, la traición y el paso del tiempo. Sus relatos, a menudo ambientados en pequeñas comunidades rurales de Canadá, ofrecen una mirada íntima a las vidas de mujeres que enfrentan dilemas morales y emocionales. Obras destacadas como Las vidas de las mujeres, del 71, Las lunas de Júpiter, del 82, y Escapada, 2004, son testimonio de su maestría en el arte del relato corto. Munro ha sido comparada con escritores de la talla de Chekhov, Maupassant y Borges por su capacidad para transmitir emociones profundas a través de personajes comunes. Su estilo narrativo, que a menudo se mueve hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, permite una exploración detallada de las vidas interiores de sus personajes, revelando las complejidades y contradicciones de la experiencia humana. Adéntrate en la escritura narrativa con mi curso de iniciación. 12 clases 1 a 1 por videollamada con horarios flexibles. Amateur no, escribe como un pro. Primera, segunda o tercera persona. Los tipos de narrador son al escritor lo que los pinceles al pintor. 12 clases 1 a 1 con horarios flexibles para que practiques la técnica narrativa. A pesar de su éxito literario, la vida personal de Munro ha estado marcada por desafíos. Se casó 2 veces y tuvo 3 hijas. En 2024, tras su fallecimiento, surgieron revelaciones sobre abusos sexuales cometidos por su segundo esposo contra su hija menor. Estas revelaciones han llevado a una reevaluación de la vida y obra de Munro y generaron debates sobre la separación entre la vida personal de un autor y su producción literaria. A pesar de estas controversias, la contribución de Alice Munro a la literatura contemporánea es innegable. Su habilidad para capturar la esencia de la vida cotidiana y transformarla en relatos profundos y conmovedores ha dejado una huella indeleble en el mundo literario. Su legado perdura en sus escritos, que continúan inspirando y conmoviendo a lectores de todo el mundo. Munro ha desparramado en entrevistas algunos de sus mejores secretos de escritura. Aquí los compilé para que puedas aprovecharlos. Sobre la planificación, decía: nunca sé de qué extensión va a ser una historia, pero no me sorprende, le doy todo el espacio que necesite. Sobre involucrar la propia vida en la escritura decía: de muchas maneras he estado escribiendo historias personales toda mi vida. Sobre llevar diarios decía: jamás he llevado un diario, no me sobra energía literaria. Siempre me sorprendió que Woolf tuviera tiempo para llevar un diario, además de escribir novelas y ensayos. No puedo entender cómo se las arreglaba. Sobre el cuento decía: en realidad no entiendo las novelas. No entiendo cuándo se supone que tiene que hacer su entrada la emoción en una novela, y sí sé cuándo debe hacerlo en un cuento. Hay un tipo de tensión que, si voy pudiendo escribir la historia, puedo sentir enseguida. Y no siento eso cuando intento escribir una novela. De algún modo, busco un momento que sea explosivo y quiero que todo esté concentrado en eso. De cualquier modo, no me importa si lo que escribo es un cuento clasificado como un cuento o que sea solo una obra de ficción. Sobre pedir opiniones mientras escribe decía: no le muestro a nadie lo que estoy escribiendo. Sobre las rutinas de escritura decía: trabajo lento, siempre es difícil o casi siempre es difícil. He estado escribiendo desde que tenía 20 años y ahora tengo 81. Mi rutina ahora es levantarme por la mañana, beber café y empezar a escribir. Y después, un poco más tarde, quizá me tomo un recreo y quizá coma algo
y sigo escribiendo. Pero la escritura en serio es la que hago por la mañana. No creo que pueda usar mucho tiempo al principio, deben ser alrededor de 3 horas. Si reescribo mucho, reescribo y después pienso que está todo listo y lo mando. Pero después me dan ganas de reescribirlo un poco más. A veces me parece que un par de palabras son tan importantes que les pido me devuelvan el libro para poder ponerlas. A mí me parecen consejos muy sensatos y muy sabios. Te invito a leer esta Premio Nobel de Literatura, que además no estoy seguro de esto. Creo que estoy en lo cierto. Si no, por favor corrígeme, que tú eres experto en apuntillar cuando la cago y te aseguras de dejarme ahí en los comentarios. No, Cortázar no sé qué y Bueno, pues seguro sabes el dato exacto. Pero creo que Munro se ha conseguido el Nobel escribiendo exclusivamente cuentos. Si no por toda la vida, porque ignoro, yo solamente me he buscado sus cuentos y la conozco por cuentista. No conozco sus novelas y si las escribió no son muy conocidas que digamos. Me llama mucho la atención que haya conseguido el Premio Nobel de Literatura escribiendo cuentos cuando en la industria editorial se tiene una visión quizá ahora un poco menos marcada, pero esta idea de no escribas cuentos porque no venden, no escribas cuentos porque si quieres tomarte el oficio literario seriamente deberías escribir novelas. Y mira, se puede llegar a ganar el premio Nobel escribiendo cuentos, como lo hacía Alice Munro. Así que léela, no te la pierdas. Y si estos consejos te han hecho querer escribir cuentos con el mismo filo emocional y la misma precisión quirúrgica, no lo dejes como un simple anhelo. Yo puedo ayudarte a explorar esa tensión explosiva que ella dominaba como nadie. Escríbeme y vemos cómo le hacemos para que afines tu propio bisturí narrativo. En mi web tienes el botón de WhatsApp. ¿Te animas a escribir como si cada palabra pesara una vida entera? Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Me gustaría hacer un paréntesis aquí. Igual es debatible y me parece muy bien la opinión que tenga todo el mundo. Pero yo nunca he sido muy adepto a impedirme conocer la obra de un artista por su vida personal, por lo que sea que le haya pasado en la vida al margen de su obra. Porque las obras no son personas, las obras son obras. Y aunque son creadas por esas personas, en un contexto, en una circunstancia, etc., no dejan de ser creaciones que se desdoblan del individuo y que quieren una entidad propia. Me parece muy injusto para esas obras y para el legado también, aunque eso es lo de menos, del propio autor con respecto a su trabajo artístico, o autora en este caso, que se deje de evaluar la calidad de su trabajo, de acercarse a su obra artística por cualquier tipo de cuestión personal, ya sea escandalosa, repudiable, moralmente cuestionable o no. Esto, aunque me estoy desviando del tema, pasó un poco con la actriz, esta actriz española Carla Sofía Gascón. Esta mujer que hizo historia en España porque fue la segunda mujer y la primera mujer trans nominada a los premios Oscar por una interpretación que hizo en una película que fue muy criticada para bien y para mal y que particularmente mis compatriotas devoraron, atacaron, a lo mejor con razones justificadas o no, eso es lo de menos. Lo interesante del caso es cómo el público se comió al personaje, o sea, al personaje público, a la actriz, ¿no? Y perjudicó porque la actriz, bueno, hizo comentarios políticamente incorrectos y tal, ¿no? Y esto terminó afectando mucho la obra que consiguió cierta reputación en la Academia de Hollywood, ¿no? También recuerdo haber escuchado que su director hizo un comentario súper inapropiado sobre
el lenguaje, sobre el idioma más bien, diciendo algo así como que el español era una lengua de pobres y el francés o otros idiomas eran lenguas de gente de civilizaciones desarrolladas o de gente rica no me acuerdo muy bien cómo. El caso es que esto también terminó afectando a la película, ¿no? La película creo que se llamaba Emilia, que por cierto, mea culpa, no he visto. Tampoco me interesa tanto. De momento no sé, no he sentido una atracción irresistible, pero me llamó mucho la atención el fenómeno, ¿no? Y es un poco lo que le pasó también injustamente, en mi opinión, a Alice Munro. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. Aventura al protagonista y hazlo memorable. Engancha al lector. No más novelas sin rumbo con mi videocurso Primera Novela. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para ayudarte en el proceso. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.